¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, este plato abierto, que como todas las casas tiene una dirección, en este caso la nuestra es de correo electrónico, platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna historia que contarnos o algún motivo por el que ponerse en contacto con nosotros, esa es la forma de hacerlo, también a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook. Enseguida, como cada jueves, estará con nosotros Víctor Mora, nuestro veterinario de cabecera. Vamos a hablar de la lotería de Navidad y vamos a hablar, de, entre otros asuntos, del can de Palleiro, una raza que se está poniendo de moda y no solamente aquí, sino en toda España. Enseguida vamos con este asunto porque antes quiero hablarles de literatura y de historia, en concreto de novela histórica, de este libro, Del trono de barro, que su autor presentaba ayer en el Club Faro, aquí en Vigo, y que hoy nos acompaña Teo Palacios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Lo primero, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Este plato abierto, que por cierto no te es desconocido del todo tampoco, porque bueno, no era una confesión propiamente, me contabas antes de comenzar el programa en maquillaje que llegaste a vivir hasta 9 meses aquí enfrente, Sí, al otro lado de la ría. Al otro lado de la ría. Veníamos ahora del aeropuerto, hemos aterrizado en Santiago y bueno, cruzando el puente de Rande decía, Sí. Esto me lo conozco yo, claro. Esto es parte de mi historia también. Totalmente, en este caso, además ¿no? una historia importante. Bueno, enseguida hablamos de las bondades de Vigo, porque yo te lo digo porque cada vez que vienen autores de fuera, nosotros siempre solemos hacer un poco de propaganda turística para que os tragáis a mucha gente. A ti ya no hace falta, además vienes en pleno mes de noviembre con sol y casi calor, de manera que es tontería ya. Me lo he traído yo de Sevilla. Que hagas nada, que llevamos 2 semanas. El trono de barro, una novela histórica en la que se cumplen todas las premisas de este tipo de libros, porque bueno, nos sirven para acercarnos a la historia, pero también enredarnos en pleno siglo XVIII de la España de los Austrias. Sí, siglo XVI-XVII. Lo que cuenta el trono de barro es la historia del duque de Lerma. Es un personaje, a muchos le sonará, pero es uno de esos personajes, de esos grandes personajes de nuestra historia que han quedado relegados al olvido. Que a todos nos suena, pero que no estamos seguros de quién era. Claro, y sin embargo fue el hombre más importante de su época, literalmente. Tenía el mismo poder que el propio Felipe III. De hecho, el rey llegó a ordenar a los diferentes ministerios que cualquier sugerencia, cualquier documento firmado por el duque de Lerma tenía que tratarse como si la orden viniera del propio rey, ¿no? Hasta ese punto. Y bueno, es una historia muy actual porque hay mucho de temas de corrupción de la época y demás, pero también hay mucho de amor, hay mucho de venganza, hay mucho de ambiciones, de el intento de lo que estamos dispuestos a hacer por conseguir lo que queremos, ¿no? Vamos, que no hemos cambiado tanto. No hemos cambiado en nada. tantos siglos que nos separan de aquella historia, ¿no? Nada, no hemos cambiado absolutamente nada. Somos los mismos, estamos gobernados por los mismos, hacen con nosotros lo que quieren como siempre, y de eso es de lo que trata, ¿no? De cómo los poderosos bueno, realizan toda esta serie de cuestiones que afectan a los más humildes, ¿no? Que se tienen que buscar la vida como pueden. Hay una de las tramas de la novela, es real, esto me lo encontré en la documentación, es la de un timador que durante prácticamente todo un año está sacándole miles y miles de ducados de oro a un noble porque le ofrece la posibilidad de crear la piedra filosofal. Y esto ocurrió realmente, ¿no? Claro, es importante cuando hablamos de documentación para que no nos... Bueno, yo creo que ya no mete miedo porque desde hace unos años para esta parte, y tú, bueno, creo que lo tienes bastante claro porque eres uno de los protagonistas, la novela histórica y la historia en general está en auge. Hemos perdido un poco el miedo de conocer nuestra historia y de ir acumulando datos en la mente, pero precisamente porque algunos de vosotros, de los autores que os dedicáis
dedicáis a este tipo de literatura, conseguís que esos datos que cuadran perfectamente con la historia estén enmarcados en diferentes tramas y bueno, que los hechos se tornen a como los conocíamos en los libros de texto habituales. En tu caso, tú ya hablas de varias tramas, es una novela, por lo que he leído, muy rápida, con diferentes personajes y, ojo, que has tenido que reescribir hasta 4 o 5 veces para que te convenciese. Sí, sí, ha sido un proyecto muy complicado. Lo empecé hace 7 años y llega ahora a las librerías. Porque, bueno, es una época de la que hay muchísima documentación. El personaje es muy importante, como te digo. Y claro, tú quieres tratarlo todo con una rigurosidad y cuando terminas la primera versión dices, vale, esto es así, pero esto no hay quien se lo trague. Ahora hay que volver a reescribir, hay que eliminar pasajes, crear nuevos personajes que te puedan dar juego. Son todos, prácticamente todos personajes reales y de hecho al final, cuando ya ha terminado la novela, hay un post-scriptum en el que se explica qué es lo que pasó con cada uno de ellos al final, ¿no? Bueno, como las películas basadas en hechos reales. A nosotros nos sorprende por el trabajo que tenéis que llegar a hacer, o que has tenido que llegar a hacer tú en este caso, porque cuando hablamos de una novela histórica con estas características, hay que hacer una documentación previa, lo que ocupa mucho tiempo, normalmente las personas o la persona que lo realiza. Después tienes que escribir, como fue tu caso. Parece que esa primera vez quedó demasiado histórico. Después incorporas personajes para que se haga un poco más atractivo. Después intentas reducir la cantidad de texto que ocupan esos personajes, pero incorporando nuevas tramas. Todo para conseguir que no solamente sea veraz y verídico lo que cuentas, sino que además sea una novela de las que te lees prácticamente en, bueno, yo no voy a decir unas horas, son 400 y pico páginas, en una semana, los que somos ávidos lectores, aunque tengamos que ir a trabajar, porque son de las que enganchan. Bueno, yo me alegro de que me digas eso, porque es lo que uno intenta siempre que escribe. Eso está en manos de los lectores. Yo siempre digo que no todos los libros son para todo el público. Habrá a quien le encante y habrá quien empiece a leerlo y sea incapaz de continuarlo. Sí puedo decir que, en mi opinión, que es lo que yo he intentado, es una novela que no te da tregua. Desde el primer momento empezamos con una escena en la que a Francisco de Sandoval, que es el principal protagonista de la novela, se le indica que su padre ha muerto y acaba de heredar. Se encuentra con que no tiene un duro, su casa está completamente arruinada y a partir de ahí empieza a estudiar cómo puede hacerlo para medrar en la corte. Claro, solamente eso pues puede ser un poco coñazo, ¿no? Una historia solamente de un hombre intentando conseguir poder. Pues no, hay que introducir otros personajes reales que existieron, que te van dando juego. Y desde el mismo inicio conocemos a Juana, que es una pobre mujer a la que le van a pasar mil y unas. Encontramos a Lorenzo Ferrer, que es este timador del que te hablaba hace un ratito, y que vamos a seguir sus peripecias a lo largo de los años, y todo eso mezclado con lo que ocurría en la corte y demás. Eso es fácil, lo que ocurría en la corte, lo que hacían los grandes personajes, fácil relativamente, exige una documentación y exige también pues intentar cuadrar los años y las tramas para que todo sea lo más veraz. Lo más complicado es saber lo que hacía el pueblo llano por aquel momento, sí, por eso claro. Yo siempre digo que en el caso de las novelas históricas son cosas que pasaron así o que podrían haber pasado de esta manera, ¿no? Podría haber ocurrido tal y como tú lo cuentas. Sí, totalmente. Hace unos días estaba en Granada, en una jornada de novela histórica a la que tuve el gusto de ser invitado, y un profesor de la Universidad de Granada hablaba de un proyecto que ya llevan 2 años realizando allí, me pareció súper interesante,
en el que están estudiando cómo la novela histórica te ayuda a conocer mejor el mundo pasado y el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Y él comentaba que la escritura de una novela histórica es la propuesta de lo que pudo haber pasado, es un universo que pudo haber ocurrido. Y efectivamente es así, tenemos todos los datos y con eso construimos una historia. Al 100% real, eso es imposible. No estamos allí para conocer las conversaciones que se llevaron a cabo, ni podemos conocer los pensamientos íntimos de cada uno de los personajes, pero de acuerdo a lo que nos ha llegado, sus cartas, las acciones que emprendieron a lo largo de su vida y demás, sí podemos hacernos una idea de más o menos por dónde ellos se movían, ¿no? Y a partir de ahí construir la historia que presentamos en una novela. ¿Te ha decepcionado alguno de tus personajes? Porque claro, tú estás bueno, salvo esos que sí que han tenido que salir de tu mente, tienes que jugar con personajes que ya existían, a los que no puedes moldear como cualquier otro escritor. Mira, te voy a contar una anécdota, ahora que no nos oye nadie. Bien. Cuando terminaba de escribir la novela, y escribía este post-scriptum del que te comentaba hace un momento, era un sábado, la 1:25 de la noche, concretamente, justo esa hora, y noté como uno de los personajes se asomaba por encima. Sí, es que esa fue la sensación. Me acaba de dar un escalofrío. Ustedes no lo han visto que no me estaba enfocando la cámara, pero me acaba de dar un escalofrío. Esa fue la sensación. Es que yo te lo cuento y se me eriza el vello, porque realmente fue esa sensación. Que uno de los personajes, una marquesa concretamente, se asomaba por encima de mi hombro para ver qué era lo que estaba contando de ella, ¿no? Hasta ese punto llegamos a meternos en una historia. Bueno, es porque los escritores sois así de susceptibles y os metéis en la historia, y porque también estuviste 9 meses en Cangas y sabes eso de que a ver las ailas. A ver las ailas, sí, sí. Por cierto, que ¿cómo os influye este boom que tiene la historia en general en la sociedad española, después de que no solamente novelas históricas se hagan bestsellers, se hagan grandes ventas, sino que ahora parezca que también la televisión apueste por la historia en sí, con series que son más o menos fieles a lo que ocurrió, o incluso con esas series de ciencia ficción, por cierto, una de ellas muy premiada de televisión española, que también se permite determinadas licencias poéticas para revisar lo que pudo haber sido el pasado y qué ocurriría si pudiéramos ir saltando del pasado al presente, al futuro. No recuerdo el nombre de la serie, por eso... El Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo, efectivamente, por eso no lo estaba dando. ¿Cómo? Me imagino que es positivo, en cierta manera, que nos estéis educando en global, ¿no? Totalmente positivo. Hay mucha gente que le teme a la novela histórica, porque piensa que es una lectura pesada, muy sesuda, nada más lejos de la realidad. Yo suelo preguntar a esa gente que no se atreve a acercarse si ha disfrutado con la serie de Isabel, por ejemplo, o si disfruta con el Ministerio del Tiempo, o con la de Carlos I, que está poniendo ahora también Televisión Española. Si esas series le resultan interesantes, no debe tenerle miedo a la novela histórica, porque justo eso es una novela histórica. Lo que pasa es que sin imágenes, lo cual es mucho mejor, porque la recreas en tu mente. Eso es lo interesante de la novela, de cualquier novela. En el caso de la novela histórica, además lo que hace es aportarte una visión de la historia del mundo que quizás desconozcas, ¿no? Pues nos quedamos con el trono de barro. Teo Palacios, muchísimas gracias por haber hecho esta parada de Localia Vigo Televisión. A vosotros. Y nosotros vamos a seguir, mientras tú estás aquí también, hablando de historia, de una historia que es muy nuestra, como es la inmigración. 2 millones de personas salían de Galicia, prácticamente del puerto de Vigo, a principios del siglo pasado, destino a América. Esas personas que desde el otro lado del Atlántico pensaron, repensaron, imaginaron y en algunos momentos ensoñaron Galicia, hicieron que nuestra identidad actual fuera la que es. Cuestiones como el himno o la bandera salieron del otro lado del Atlántico, de Argentina o de Cuba, que no directamente de aquí. Por eso repasar nuestras raíces en Latinoamérica, que también las tenemos, es importante para conocer la realidad de los gallegos de hoy en día. Si les parece, tienen una exposición del Consello de Cultura Galega aquí en Vigo, donde poder conocer estas raíces y también una parte de nosotros.
A través de diferentes publicaciones, de cartas, de fotografías y de relatos, la exposición Galicia Imaginada explica cómo se creó la identidad gallega a través de una Galicia idealizada por unos 2 millones de gallegos, pensando y añorando su tierra desde América. El himno, la bandera, mucho de la Galicia actual es fruto de ese imaginario, de esa nostalgia y del orgullo de ser gallego al otro lado del Atlántico, porque sin la Galicia imaginada, la Galicia real sería diferente. Unha parte da nosa propia construción dun relato da identidade galega está feita desde a emigración. E isto é, salvo Irlanda, é o caso máis claro en toda Europa. Porque o papel dos emigrantes foi esencial para, primeiro, redescubriren eles mesmos a comunidade perdida e, segundo, para construíren un discurso sobre ela. E aquí isto foi feito a través, sobre todo, de publicacións, de revistas, de xornais. Una muestra creada, además, a la imagen de la emigración. É unha exposición portátil. É unha exposición que está pensada como se fosen os propios obxetos dos emigrantes, non? Porque está pensada para que poida viaxar. Una exposición que hace más real la frase de que Galicia no se comprende sin América. Continuamos, Víctor Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, sobre todo porque, bueno, ya adelantaba a nuestros espectadores al principio del programa que vamos a hablar de un posible gordo de la Lotería de Navidad. Ha sido un perro el que ha vaticinado qué número de la lotería podría tocar estas Navidades. Pero antes quiero hablar de otro perro. Nosotros sin tomar nota, bueno, esto ahora tomas a tiempo, ¿no? Ahora tomas nota, ahora te lo cuento. Lo grabamos. Pero antes quería hablar de otro perro, de otra raza en concreto, el Can de Palleiro, o Can de Palleiro, también denominado pastor gallego. Ha sido gracias o por culpa, no lo sé, ustedes me lo contarán después, a un anuncio de Gadis en el que se habla y aparece este perro. Tenemos ahí las imágenes de ese llamado pastor gallego, que este animal y esta raza se ha convertido de repente en moda en toda España, no solamente en Galicia, sino a nivel nacional. Víctor, vamos a hablar primero de la raza y de sus características y segundo de lo que puede suponer para este animal en general o en particular que de repente sea una moda. Recuerden que los perros son seres vivos y que lo de las modas pues mejor ya con un bolso o con unos zapatos. Cuestión, lo primero, la raza. Pues sí, la verdad es que como ves es una raza autóctona, es como no íbamos a tener una raza, un pastor aquí, un perro que cuidaba las vacas, un perro que de ahí le viene su nombre, ¿no? Un perro que dormía en los pajares y de ahí lo de Can de Palleiro, ¿no? Y bueno, y la verdad es que como perro es una maravilla, es un perro grande, unos 60 centímetros de alzada, pesa unos 40 kilos y como ves recuerda un poco a sus colegas europeos, pastor alemán, pastor belga, pastor... Increíble, o sea, como lo ves, tanto para cuidar la casa como para cuidar las vacas y ahora cada vez más en nuestras casas, ¿no? O sea, llega a ser un animal de compañía espectacular porque es reservado con las visitas, a su vez tiene un carácter fuerte y es un perro de guarda. ¿Es siempre de este color? No, hay canelas, hay una capa leonada, lo que pasa es que con este anuncio y el perro más conocido precisamente en este caso este rubio, este color clarito que tiene este del anuncio, ¿no? Bueno, como los gallegos en general, que tampoco está de más. No, te lo pregunto porque yo realmente desconocía
hago pública mi ignorancia, a la raza en sí. Yo entendía que el can de Palleiro era la denominación que dábamos a cualquier relativamente cruce de perros de los que desconocías el cruce, y por ejemplo aquí en Galicia hay muchos cruces de este, que es un cruce muy similar a este perro, que normalmente son negros y que son muy parecidos a pastor alemán, pero en pequeño. Los vemos en muchas zonas del rural. Yo también tenía esa idea, y yo creo que es de los mitos que tenemos presente. O sea, asociaba el can de Palleiro con un mestizo, como estos mestizos que conocemos cuando subimos a la Madroa, en muchas protectoras. Pero realmente es una raza pura. Exacto, es una raza, lo mismo que en otras comunidades autónomas, pues había un pastor catalán, o un pastor vasco, o un pastor mallorquí, ¿no? Es decir, todas las comunidades han querido exaltar un poco su raza autóctona. Y esta raza se cría, bueno, entiendo que ahora, y con el auge y el boom de este anuncio, entiendo que ahora sí, si no eran crías habituales, pues que cada vez hay más cachorros de estos perros, pero ¿era habitual criar este tipo de perros de raza para cuidar fincas? Bueno, realmente esta raza no tiene muchísimo tiempo, es decir, fue reconocida como tal en el año 99. Y tiene pedigrí como tal, ¿no? Exacto, entonces hay unos 200 y pico machos y otros tantas hembras registradas, y hay un poquito que son esos que se van seleccionando por su morfología y luego sobre todo por su carácter, por su actitud, ¿no? Como animal, como te decía, como pastor, como perro de guarda y bueno, como animal de compañía, que también... Buenísimo. 200 y pico de cada género me parecen muy pocos, ¿no? Sí, no vamos porque, a caer ahí en... Bueno, hubo que reconocer un poco la raza, pues como todas estas razas autóctonas estaban en peligro de extinción, ¿no? Y de ahí un poco que haya tenido que haber un registro para proteger a la raza. Me refiero a los cruces, ¿no? Porque de cara a obtener el pedigrí necesitamos a dos animales de la misma raza que cumplan los requisitos y que tengan también el pedigrí, de manera que al final van a acabar siendo todos primos. Sí, es un poco lo que se intenta, pero es el problema que tenemos cuando hay pocos ejemplares de una raza, ¿no? Que al final esa endogamia, como no tengamos mucho cuidado, es un peligro. Evitarla. Lo mismo que cuando hemos hablado de otros perros muy de moda o de otros perros que son seleccionados por su pequeño tamaño o porque, bueno, pues se supone que no sé qué parientes son muy buenos como animal de compañía y se escogen esta raza, ¿no? Bueno, el lado positivo de la noticia es conocer y saber, yo me incluyo, que existe una raza gallega desde 1999 con pedigrí, que es can de Palleiro. El lado negativo de este anuncio es que ha hecho viral este tipo de raza y, como hemos visto con muchas otras razas en otras épocas, bueno, parece que se ha puesto de moda. ¿Qué ocurre? Que, claro, las modas son muy peligrosas, entonces siempre vosotros sois los que tenéis que advertir. Exacto, un perro de estos hay que saber muy bien qué tiempo tienes, qué espacio tienes, necesita correr, es un perro, como te decía, unos 40 kilos, y bueno, es un perro que a veces, como otras razas que hemos metido en nuestros apartamentos, en nuestros pisos, en el centro de Vigo, pues no puede ser, igual necesita otro espacio, ¿no? Otra finca para correr y para moverse. Bueno, y cambiemos de asunto. Vamos a hablar, ustedes ya saben que aquí en Localia Vigo jugamos el número de la lotería, que jugamos en Radio Vigo desde tiempos ya que no somos capaces ni de recordar, y este año además va a ser el que toque, pero creo que por ahí va a haber un segundo premio. Ellos se están vendiendo que va a ser el gordo de la lotería, lo veremos, porque esto sí que está siendo viral también, y yo creo que ya deben estar las participaciones agotadas. Resulta que en una protectora de animales de la Comunidad de Madrid ha sido un perro, un galgo abandonado, el que ha elegido el número que están vendiendo como el posible gordo de Navidad. Ahí lo tienen, ese es el número y ese es el galgo. Veremos lo famoso que se puede hacer este animal, más que el pulpo Paul, si realmente llega a acertar el número, Víctor. Sí, la verdad es que es increíble, lo mismo que Paul, bueno, nos dio tan buenos resultados sí, en aquel mundial. Sobre todo para la selección 2010. española. En este caso, creo que en aquel caso era decidir un poquito quién iba a ganar, ¿no? Pero parece que aquí han elegido entre 5 números y de esos números este perro, este galgo, ha elegido ese
esa participación de lotería, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que estoy seguro es que a la protectora del refugio, que es como se llama esta protectora, le va a venir muy bien. Eneas se llama este galgo, este perro, y lo que estoy segura es de que Eneas ha cumplido el objetivo de la protectora, y es que van a vender muchas participaciones para la Lotería de Navidad y van a conseguir hacer lo que necesita la protectora, que es recaudar fondos para seguir cuidando de sus animales. Sí, sobre todo en esta época, parece que es un momento en el que en Navidad se colocan tantos animales, pero que luego cuando va avanzando un poco el calendario tenemos otro problema para recoger esos animales que han perdido su casa. Víctor, yo ya te digo que el de Radio Vigo es el que toca, pero de todas formas, como hay que colaborar, no está de más, porque nos puede tocar un segundo, un tercer premio, en utilizar también estas rifas, estas iniciativas de diferentes organizaciones ONGs. Aquí tenemos a la protectora de la Madroa, que ya nos dirás la semana que viene si tiene un número de participación de la lotería. No está mal, porque nosotros, mira, nos llevamos algo, aunque sea la ilusión de participar, y además pues podemos seguir colaborando. Qué bien, me alegro mucho. Víctor, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buena semana. Y a ustedes, gracias como siempre. Nos vemos la próxima semana, ¿no? ¿Qué vas? A la próxima semana despedimos a Víctor. A ustedes los veo mañana con más Plato Abierto. Disfruten hasta entonces. Un beso.